Pues vamos a empezar con esta presentación sobre podcasting, la magia del podcasting para promocionar un negocio y qué es lo que puede hacer el podcasting para tu empresa. Bueno, primero de todo me voy a presentar, yo soy Óscar, como digo en mi propio podcast, voy a ser tu guía, tu anfitrión, tu mentor en este extraordinario viaje a través de los negocios online, un negocio online que hoy en día vamos a ver cómo se puede promocionar a través de un podcast. Entonces, yo estoy aquí realmente para ayudarte a crecer tu negocio en Internet. Llevo ya 17 años emprendiendo a través del marketing online, creando distintos tipos de negocios en Internet. Unos han salido bien, otros han salido mal. De todas estas experiencias vamos aprendiendo y eso es justo lo que quiero compartir con vosotros. Entre otras cosas, he fundado varias empresas como Posify o Revolunews o especialmente Shopall, que fue una red de publicidad contextual que vendimos al grupo Antevenio por varios millones de euros y fue una de las empresas de publicidad relacional o contextual más destacadas del sector, ¿no? Mi pasión realmente es ayudar a otros emprendedores y ahora a lo que me dedico exclusivamente es a través de la Academia de Marketing Online, del blog de oscarfeito.com y de mi propio podcast. Lo que intento es compartir todo lo que yo he aprendido para crear negocios en Internet y eso implica lo que es la generación de audiencias, la monetización, lo que es convertir esas audiencias en ingresos y lo que yo llamo los mimbres mentales o el factor mental, que muchas veces es lo más importante para que todas estas piezas encajen. Así que bueno, ya está bien de hablar de mí, era una pequeña introducción para los que no me conozcáis, para los que no sepáis un poco lo que hago. Entonces vamos a entrar directamente en lo que vamos a ver hoy. Hoy lo que vamos a ver, obviamente, es lo que es un podcast y por qué considero que es un canal tan increíblemente potente y relevante en el entorno actual del marketing de contenidos. Vamos a ver cuál es el valor de un podcast para generar audiencia, para generar leads y para generar ventas. Fíjate que lo que estamos haciendo es utilizar el podcast para, como creando sucesivos embudos de conversión, primero para atraer usuarios, luego para convertir a esos usuarios en leads y finalmente para convertir esos leads en ventas. Vamos a ver cuáles son los secretos o las claves o los fundamentos para planificar un podcast de éxito. Vamos a ver temas de hardware, de software, de hosting, de feeds. Todo esto que te pueda sonar un lío, vas a ver que realmente está chupado. Mucha gente le da miedo lo de crear un podcast, piensan que técnicamente es una auténtica pesadilla y no tiene por qué serlo, con lo cual también vamos a revisar los aspectos más importantes en ese sentido. Y todo esto lo vamos a ir viendo junto con lecciones prácticas que he aprendido yo. Realmente todo esto surge de mi propia experiencia de haber creado la Academia de Marketing Online. Vamos a ver más detalles, pero es uno de los podcasts más destacados ahora mismo en el mercado hispanohablante, tanto en España como en Latinoamérica, sobre marketing online y quieras o no, pues aunque sea a base de repetición y a base de darse golpe tras golpe tras golpe, uno, aunque sea sin querer, va aprendiendo algunas cosas sobre el podcasting y eso es lo que quiero compartir con vosotros. Bueno, muchos pensáis y me decís activamente que soy un friki del podcasting, que es que Óscar está obsesionado con el podcasting, que no habla de otra cosa. Hago entrevistas sobre podcasting, hago webinars sobre podcasting, ayer estuve en la radio hablando sobre podcasting. Mucha gente se pensará que tengo una especie de obsesión, ¿no? Quizás un trauma infantil, algo que tendría quizás que analizármelo, pero realmente no soy un friki aislado del podcasting. El podcasting es una realidad y aquí lo que he hecho ha sido poner 4 recortes a modo de muestra simplemente, porque hay muchos más de lo que se viene diciendo en los medios de comunicación más prestigiosos del mundo sobre el podcasting. Es decir, que veas que esto no es una locura marginal, random, total, que estamos haciendo hoy a las 6 de la tarde aquí en España porque no podíamos hablar de otra cosa, sino que realmente es algo francamente potente. Estamos viendo Adweek, que es una de las publicaciones más importantes de la publicidad online, diciendo que por qué el podcasting a través de su capacidad para generar conversaciones es el futuro de la publicidad. Estamos viendo la revista Wired que dice que los sponsors corporativos, los anunciantes, podrían cambiar el concepto del podcasting para siempre y hacerlo un negocio muy lucrativo. Estamos viendo en la revista Fortune el affair romántico que tienen las empresas norteamericanas con el podcasting. Y por último estamos viendo en Advertising Age, que es otra prestigiosa revista de publicidad, 3 razones por las que todo el mundo o toda empresa debería de desarrollar una estrategia de audio. Por lo tanto, esto es una cosa que es una realidad, valga la redundancia, muy real y es una cosa que tenemos ahora mismo sobre la mesa y que realmente merece la pena mirar. Entonces, bueno, yo creo que al final lo que estamos aquí es para ver la experiencia realmente que he tenido yo con un podcast y podríamos resumirlo simplemente con una
con una expresión que se podría resumir así, pero yo creo que la buena gente del IEBS no tendría suficiente con esto y tendríamos que entrar en un poco más de detalle. Por lo tanto, os voy a explicar algunas métricas concretas sobre lo que ha hecho el podcasting en mi negocio concretamente, ¿no? Para que os hagáis una idea, en solo 50 episodios generó más de 50.000 descargas. Son 50 episodios, compáralo con el resultado que han tenido los últimos 50 posts en tu blog, o los últimos 50 vídeos que hayas hecho en YouTube, o los últimos 50 actualizaciones que has hecho en Twitter, o en Facebook, o en Instagram. Pero es que no solo eso, más allá de esas 50.000 descargas en solo 50 episodios, lo que hemos visto es que tiene un crecimiento exponencial. Esto quiere decir que después de multiplicar los episodios por 3, después de pasar de 50 episodios del podcast a 150, no multiplicamos por 3 el número de escuchas, el número de descargas, el número de oyentes, sino que lo multiplicamos por 12. Es decir, pasamos de generar 50.000 descargas con 50 episodios a 600.000 descargas en 150 episodios, lo cual estamos hablando ya de cifras verdaderamente considerables, más de 500.000 de descargas. Lo más increíble es que la audiencia sigue creciendo y crece de forma exponencial, porque cuando una persona descubre tu podcast y le gusta, y hay 150 episodios anteriores, pues lógicamente ese potencial visita te va a generar 150 escuchas adicionales. Con lo cual lo que estamos viendo es que hay grandes picos, pues en un momento dado iTunes te pone en la portada, o iBooks o cualquier otra plataforma pone tu podcast como destacado, y esto te da un subidón de visitas. Es cierto que luego esas escuchas bajan cuando dejas de estar destacado, pero se quedan en un nivel superior a lo que estaban antes, con lo cual estamos viendo una curva ascendente que ahora en la próxima diapositiva os voy a enseñar esa curva concretamente. El podcast tiene un impacto global en mi negocio, es decir, me permite estar en contacto con oyentes no solo de España, sino de todos los países de habla hispana. Incluso tenemos oyentes en Australia, tenemos oyentes en Alemania, tenemos oyentes en Estados Unidos. Allá donde puedan conectarse a Internet, tienes la capacidad de generar oyentes. Luego tenemos una conexión total con la audiencia. A mí el podcast, en mi caso, me ha permitido un acercamiento brutal a mi audiencia como ningún otro canal que yo haya probado. Y al fin y al cabo, pues es tu voz, estás hablando, la voz tiene un poder para transmitir tremendo, y esto me ha permitido realmente conocer en profundidad a mi audiencia, quiénes son, cuáles son sus problemas, cuáles son sus preocupaciones, sus retos, sus frustraciones, y al conocer a tu audiencia de esta forma, realmente se establece una relación de cercanía, y hoy en día en Internet esa cercanía, ese trato personal, no solo el contenido, sino esa personalidad que trasladas, es muy importante. Y por último, es mi principal fuente de tráfico y de ingresos, con lo cual ya no estamos hablando solo de una cosa de ¡ay, qué mono tiene una estrategia de audio! No, estamos hablando de datos muy concretos, de ventas de productos, de afiliados, de patrocinadores, y de ingresos y de tráfico directo para otros canales, como puede ser mi canal de YouTube o el blog oscarfeito.com. ¿Habéis oído hablar del famoso palo de hockey cuando se habla de hockey stick growth, ¿no? Crecimiento en forma de palo de hockey, cuando se habla del growth hacking y de todas estas pijadas que se oye y realmente esto es el mejor ejemplo que os puedo dar de ese famoso palo de hockey, ¿no? ¿Cómo se traduce? Pues es un crecimiento lento al principio, lógicamente cuesta arrancar, los resultados no se ven de inmediato, yo creo que eso no existe en el mundo del marketing online y de los negocios en Internet, pero esto es el volumen de escuchas para que veáis esas 600.000 escuchas que ha generado la Academia de Marketing Online, cómo se van traduciendo a lo largo del tiempo. No estamos hablando de 3, ni de 4, ni de 5 años, sino un crecimiento, el famoso palo de hockey, donde va creciendo, como te he comentado antes, a medida que vayas generando más episodios y más contenido, es como un efecto bola de nieve. Claro, puede ser difícil imaginarse 600.000 personas. Entonces yo pensaba, oye, ¿cómo podemos...? Claro, hoy en día hablamos de métricas, hablamos de números, hablamos de millones de seguidores de Twitter, y parece que como que perdemos un poco la conciencia de lo que estamos hablando, ¿no? La gente, solo tengo 10.000 seguidores en Twitter, solo tengo 100.000 seguidores en Facebook, solo he tenido 500 likes... Estamos hablando de muchas personas, de miles, de decenas de miles, de cientos de miles de personas. Para que os hagáis una idea, esas 600.000 escuchas del podcast de la Academia de Marketing Online es como si cogiéramos 1.200 aviones 747, los grandotes, y los llenaras de gente, ¿no? Tú imagínate 1.200 aviones, uno detrás de otro, filas y filas y filas, repletos de gente. Esa es la gente, las personas que han escuchado el podcast de la Academia de Marketing Online hasta ahora. Claro, la capacidad que tiene un amateur, porque yo no soy la escuela de negocios de Harvard que tiene su podcast, yo no soy la escuela de McKinsey que tiene su podcast, estamos viendo muchos creadores destacados, profesionales, con grandes equipos, con decenas de personas detrás,
Y lo que estamos viendo al final es que un amateur, en comparación con un Harvard o con la cadena SER o con todas estas grandes empresas que están haciendo podcasting, puede llegar a algo tan grande como es la portada de iTunes. Una vez más, llegar a la portada de iTunes es como llegar a la primera página de Google. Estamos hablando de una de las mayores plataformas del mundo y tienes la oportunidad después, una vez más, de 150 episodios, no estamos hablando de 10 años, ni de miles de episodios, ni de millones de euros invertidos, puedes disputar estos espacios tan destacados en plataformas tan destacadas con jugadores tan destacados como estos que podéis ver aquí. Bueno, al final el mensaje que os quiero transmitir y lo que quiero que veamos hoy no solo es poneros los dientes largos y decirte, bueno, ahora tienes que invertir 100.000 euros para crear un podcast, sino que si yo esto lo he hecho con unos recursos limitados, básicamente desde mi casa, desde un estudio doméstico, tú también puedes hacerlo. Vamos a ver un poco cuál es la problemática principal de Internet. Si estás escuchando esto, pues seguramente te interesan los negocios en Internet, te interesa el marketing online, estás involucrado de alguna forma en esto. Pues claro, antiguamente era suficiente con el mero hecho de estar en Internet. Parece que ya el hecho de tener una página web, más tarde el hecho de estar en Facebook, el hecho de tener una lista de email, el hecho de estar en Twitter, era ya suficiente para destacar. Siempre estabas un pasito por delante de la competencia y estas herramientas siempre nos daban ese puntito de competitividad por encima de otras empresas. El problema es que hoy en día, si quieres consolidar un negocio rentable en Internet, ya no basta meramente con estar, hay que destacar. El hecho de tener una página web, de tener un blog, de actualizarlo, de tener un canal, de estar activo en las redes sociales, lamentablemente no es suficiente hoy en día. Entonces, las empresas, los negocios, tú probablemente lo entiendes y entonces haces una serie de cosas para destacar. Claro, ¿qué hacemos? Marketing de contenidos. Empezamos a publicar posts en el blog, que es muy importante y hay que seguir haciéndolo y por supuesto que es algo que hay que hacer, pero lo que vemos es que está tremendamente saturado. Es prácticamente imposible destacar a través del marketing de contenidos tradicional, es decir, posts escritos en un blog. Luego la gente dice, bueno, voy a probar el SEO, voy a probar esta magia del posicionamiento SEO para ver si a través de Google consigo rankear una serie de palabras clave. Seguro que has visto webinars quizás como este mismo, como este taller sobre SEO, y también es una técnica muy importante y muy relevante porque Google es importantísimo para generar tráfico. El problema que vemos con el SEO es que es tremendamente frustrante y tremendamente inestable. Yo equiparo el SEO a jugar un partido de fútbol con un campo que cambia de dimensiones, el rival tiene el doble de jugadores que tú, el árbitro está de su lado, es muy difícil. Al final es construir un negocio en base a lo que pueda querer Google en cada momento y eso es francamente inestable y francamente difícil. ¿Qué más hace la gente para destacar? Bueno, pues hace publicidad pagada. Al final está el tráfico pagado, uno puede hacer anuncios en Twitter, puede hacer Facebook Ads, puede hacer Instagram Ads, y eso implica sacar la billetera y empezar a poner dinero, lo cual es caro, es cada vez más competitivo. Quiere decir que, claro, antiguamente tú ponías 100 euros en Facebook y conseguías 25.000 leads o 25.000 fans y todo tan ricamente. Hoy en día esto ya no es posible, cada vez es más caro, es tremendamente complejo, es tremendamente competitivo y obviamente es pagado. Con lo cual al final vemos que, perfecto, entendemos que ya no es suficiente con estar en Internet, vemos la importancia de destacar en Internet, pero los métodos tradicionales que utilizamos para destacar se están quedando cortos o como mínimo no es suficiente. Claro, la triste realidad para muchos negocios, y lo veo todos los días, es, bueno, utiliza el símil que más te guste. Encontrar tu negocio en Internet es como encontrar una aguja en un gigantesco pajar con millones y millones y millones de páginas y distracciones en todo momento, es decir, incluso se ha inventado la palabra infoxicación para transmitir esta tremenda saturación de contenidos que hay en Internet, o puede ser como una minúscula gotita de agua en la inmensidad del océano. La triste realidad de muchos negocios es eso, es decir, si no utilizas canales, si no utilizas métodos o técnicas innovadoras que todavía no está utilizando tu competencia, puedes tener un golpe de suerte, puedes tener... es que es suerte muchas veces, porque lo puedes hacer todo muy bien, pero no vas a dejar de ser frecuentemente esa gotita en la inmensidad del océano, ¿no? Entonces, al final, desgraciadamente, como diría Yoda,
esto se traduce en ira, sufrimiento, frustración. Percibo, y lo percibo en muchas personas que se pasan el día creando esos contenidos, que se pasan el día compartiéndolo en redes sociales, haciendo sus calendarios de publicación, escribiendo posts. Tienen una estrategia demasiado guiada hacia el contenido escrito, ¿no? Y al final esto provoca esa frustración de por qué no me están leyendo a mí, por qué no me están viendo mi contenido, y claro, al final mucha gente tira la toalla por esto, porque ve que está trabajando, que está compartiendo contenido de valor añadido, pero nadie le hace ni puñetero caso. Bueno, vamos a entrar de lleno ya en la solución, ¿no? Yo creo que la solución es evidente, porque estás aquí viendo un webinar sobre podcasting, y quería hacer hincapié en todos estos problemas, en una realidad que muchos conocéis, pero muchos también eligen ignorar. Es decir, es tremendo como yo hablo con gente y me dice, sí, tienes razón, Óscar, el podcasting es increíble, estoy oyendo cosas increíbles, pero yo ya tengo mi rutina porque yo ya publico mis posts y luego los comparto en Buffer y luego los pongo en Facebook y luego los pongo en Twitter. Y hombre, sí, me sorprende que tenga tan poco engagement, pero bueno, no lo voy a dejar, entonces no tengo tiempo para hacer otra cosa. Entonces, como decía Julie Andrews en Sonrisas y Lágrimas, me pondría a cantarlo ahora mismo, pero no, quizás no sería lo más indicado para este foro, para eso ya puedes escuchar mi podcast si quieres oírme cantar este tipo de cosas, pero vamos a empezar por el principio. El podcasting. ¿Qué diablos significa esa brujería que llaman podcasting? Un podcast, al final, es una serie de conceptos relativamente simples de entender. Primero, es una colección de archivos de audio digital. Es verdad que hay históricamente había podcasting de vídeos y se pueden subir podcasts en formato vídeo, pero generalmente estamos hablando de una colección, de una secuencia, de un serial, como si fuera un serial televisivo o un programa, donde se van publicando archivos de audio digital. Este audio normalmente es en formato MP3, es un formato tradicional, seguro que has escuchado música, por supuesto nunca bajada gratuitamente de internet, porque eso ya sabes que no se puede hacer, pero al final se comprime ese audio para reducir su tamaño y para que se pueda escuchar a través de distintos dispositivos. Otro concepto fundamental de un podcast es que los suscriptores utilizan aplicaciones de sindicación para suscribirse a tu podcast. Una aplicación puede ser iTunes o iBooks o Stitcher Radio o iHeartRadio o TuneIn Radio. Hay un montón de plataformas para todo tipo de dispositivos, para web, para iPhone, para Android, para todos los sistemas operativos, mediante los cuales los suscriptores, porque son suscriptores, rara vez se descargan un episodio suelto, normalmente se suscriben y a través de aplicaciones de sindicación, a través de esos canales, escuchan los últimos episodios del podcast. Por lo tanto, ahí lo que estamos viendo es que iTunes es simplemente una plataforma de distribución, ¿vale? Los episodios se entregan periódicamente, es decir, normalmente un podcast tiene una periodicidad que puede ser hay gente que hace podcast diarios, hay gente que hace podcast semanales, yo publico 2 podcasts a la semana en la Academia de Marketing Online, hay gente que lo hace más esporádicamente, hay gente incluso que hace podcast de tirada limitada, es decir, sacan 10 episodios de golpe, como está ahora de moda, como hace Netflix con las series, etcétera, y ahí ya está. Con lo cual, tienen distinta periodicidad. Un podcast, por tanto, no tiene que ser diario, no tiene por qué implicar un compromiso semanal para tu negocio, simplemente se entiende que las personas se suscriben porque quieren ir recibiendo contenido paulatinamente. Luego ya veremos cuál es la periodicidad más adecuada. Y por último, se pueden descargar o escuchar vía streaming. Es decir, normalmente hoy en día, con la ubicuidad de los smartphones y con la tecnología que cada vez es mejor, wifi, inalámbrica, etc., normalmente la gente simplemente los va escuchando en streaming. No hace falta descargarse los episodios previamente. Entonces, un podcast es todo eso. Algunos conceptos fundamentales que yo creo que conviene recalcar. El primer concepto importante es que el podcasting no es ni más ni menos que una técnica de esto que llamamos inbound content marketing. Seguramente has oído hablar de ello, probablemente hayas asistido a otros webinars, a otros eventos, y esto es en lo que consiste el inbound. ¿Qué es el inbound para un negocio? Es generar contenidos de valor añadido para resolver las dudas, los problemas, las frustraciones de tu audiencia, ganarte esa confianza, demostrar a tu audiencia que puedes solucionar sus problemas antes de vender ningún tipo de producto o servicio. Eso es el content marketing. Por lo tanto, el podcast es un formato más de content marketing que se utiliza a través del audio. Concepto número 2 relacionado, contenido multimedia. Ya no estamos hablando de texto plano en una pantalla, sino de un contenido que se escucha. YouTube es multimedia, estamos hablando de vídeo, pero el multimedia no es solo vídeo, el multimedia puede ser audio, como es este caso.
Distribución vía dispositivos móviles, tercer concepto. Seguro que has oído hablar de SOLOMO, que es Social, Local, Mobile. Cuando hablan de las próximas tendencias de Internet siempre hablan de algo que sea social, que sea local y que sea móvil. El móvil cada vez tiene más importancia, más del 70% de los oyentes de los podcasts escuchan a través de los dispositivos móviles y eso es un tema tremendamente importante porque estamos hablando de un dispositivo que la gente lleva a cuestas continuamente. No tienen que estar delante de un ordenador, no tienen que tener un gadget o un aparato concreto. Cuarto concepto. Una vez más, quiero resaltar que no solo es un canal de generación de audiencias, como son la mayoría de las técnicas de content marketing, sino que también es un canal que genera monetización. El mero hecho de publicar un podcast te puede generar ingreso a través de patrocinadores y, como veremos, indirectamente se puede utilizar para vender productos propios o productos de terceros a través de, por ejemplo, el marketing de afiliados. Por lo tanto, aquí tienes 4 conceptos fundamentales. Entonces, bueno, a pesar de explicar lo que es un podcast, a pesar de ver estos conceptos fundamentales, siguen habiendo una serie de malentendidos relativamente comunes. Vamos a disipar esos malentendidos de una vez por todas. El primero, el podcasting es algo marginal para frikis perdidos que quieren hablar de Star Wars con sus amigos y otros 3 familiares perdidos. Una vez más, has visto las noticias, lo has visto en Wired, lo hemos visto en el Wall Street Journal, lo estamos viendo en Ad Age, lo estamos viendo en Newsweek. El podcasting no es algo marginal para frikis, cada vez hay más empresas que por cierto no les gusta ni un pelo gastar dinero en tonterías ni perder el tiempo creando experimentos. Hemos hablado de Harvard, el grupo Prisa aquí en España con Podium. Es decir, los podcasts los está lanzando General Electric, o sea, tenemos grandes empresas que están entrando en esto, por lo tanto no es ni algo marginal ni para frikis, ni en el lado de la producción de ese contenido, ni tampoco en cuanto al consumo. Estamos hablando que ya más del 50% de la población norteamericana, que aquí las cosas tardan un poquito más en llegar, ya sabe lo que es un podcast y un elevado porcentaje de personas ha escuchado uno en la última semana. Otro error conceptual importante es que necesitas un iPod para escuchar un podcast. Normal, podcast, iPod, debe de ser que necesite un iPod. A mí mucha gente yo le he dicho, oye, ¿has escuchado mi podcast? ¿Quieres aprender marketing online y además divertirte? Escucha mi podcast. Ah, no, yo es que no tengo iPod, yo soy de Android. Vale, no es así exactamente. O sea, es verdad que Apple jugó un papel fundamental en el desarrollo del podcasting, y que iTunes es uno de los mayores agregadores de podcasting, pero para nada necesitas un iPod para escuchar un podcast. La mayoría de los usuarios escuchan a través de dispositivos móviles, pero Android tiene sus propias aplicaciones, se puede escuchar a través de tablet, a través de un ordenador. Cualquier dispositivo fijo móvil capaz de reproducir un audio MP3, puedes utilizarlo para escuchar un podcast. Error conceptual número 4, es tremendamente caro crear un podcast. Al final lo que estamos viendo es que vamos a ver exactamente los pasos, pero realmente no es algo caro. Se puede hacer prácticamente con los componentes que tienes de andar por casa, poco menos, con lo cual obviamente luego hay podcasts que suenan mejor y podcasts que suenan peor, pero para empezar desde luego no es carísimo, no necesitas una habitación insonorizada, no necesitas micrófonos de miles de euros, luego vamos a entrar en el material en más detalle. Y el último error conceptual, y quizás el más importante de todos, es que hay que ser un gran orador, que hay que hablar como los speeches que daba Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial para hacer un podcast. Y no es así. Lo que tienes que hacer es tener pasión por lo que estás haciendo, creer en tu nicho de mercado, en lo que estás compartiendo, y hacerlo con ilusión y con perseverancia. Eso se va aprendiendo y uno va aprendiendo a hablar y luego se crea un guión y se va practicando, pero básicamente no hay que ser un gran orador para tener un podcast de éxito. Hombre, ayuda si hablas en público o si te sientes cómodo hablando, pero normalmente es como si tú haces un podcast de cine o haces un podcast de belleza porque tu negocio va sobre eso, es como si estuvieras hablando sobre eso con un amigo en un bar, y es esa naturalidad lo más importante de todo. Bueno, ¿quién puede beneficiarse de un podcast? Estamos viendo que realmente todo tipo de empresas, todo tipo de negocios pueden beneficiarse de un podcast, y de hecho hay negocios ya en todos los nichos creando podcasts como estrategia de content marketing. Tenemos tiendas de e-commerce, por ejemplo, una tienda de fotografía. ¿Qué mejor forma de convencer
a personas interesadas en la fotografía que compren en mi tienda que explicando a través de un podcast semanal trucos de fotografía, trucos de iluminación, cámaras recomendadas, consejos, entrevistar a otros fotógrafos, enseñar a otros fotógrafos a ganar dinero con sus fotografías, etc. O sea, eso es simplemente un ejemplo. Si yo soy una tienda de fotografía, el content marketing consiste en generar contenidos para atraer a un público que potencialmente podría llegar a comprar mis productos de fotografía, mis cámaras, mis equipos, etc. Bien, pues yo creo un podcast para hablar sobre esa información. Esa misma información que crearías en un blog si tienes una tienda de fotografía, pero en formato audio. Venta de servicios online. No se me ocurre mejor ejemplo que una agencia de viajes que vende viajes alrededor del mundo, en lugar de darte un post muy aburrido, que tenga una persona que ha visitado ese sitio o que entrevisten a personas de esos países para hacer guías de viaje. ¿Qué mejor forma para promocionar, por ejemplo, una agencia de viajes especializada en viajes exóticos? Y de hecho esto existe. Venta indirecta de servicios. Estos son servicios que el usuario compra online, pero luego digamos que el servicio se entrega presencialmente, ¿no? Digamos que son esas transacciones on to off, ¿no? De online a offline, pues puede ser un dentista, tú puedes a lo mejor reservar cita online, o una clínica estética. Bien, aquí lo mismo, estamos hablando de generar un contenido para atraer a ese público potencial. Empresas que venden software y aplicaciones, yo siempre pongo como ejemplo Leadpages, es un software muy famoso de generación de landing pages. La mayoría de su público, la mayoría de sus compradores vienen a través de un podcast gratuito que se llama Conversion Cast, donde hablan de conversiones y sobre el arte de generar conversiones, ¿no? Entienden que es contenido de valor añadido para el público objetivo de su software. Y por último, infoproductores y personas que venden contenidos digitales. Yo tengo un curso de podcasting, tengo un curso de blogging, soy un infoproductor independiente, me dedico a la venta de contenidos digitales, desde ebooks hasta programas de formación, y esto es una forma, una vez más, de trasladar esa confianza. Cifras, ¿de qué cifras estamos hablando? Bueno, pues esto siempre es complicado, pero normalmente se habla de un estudio de Edison Research, como mencionaba antes, donde dice que más del 50%, el 55% de los americanos están familiarizados ya con el término del podcasting. Más de un 36% ha escuchado un podcast alguna vez y tenemos un 21% que ha escuchado en el último mes. Ahora en 2017 saldrán nuevos datos, estoy seguro que van a seguir creciendo como han venido creciendo durante los últimos años, y sobre todo esos datos al final estamos viendo que hay agencias de medición como pueden ser Nielsen o el EGM aquí en España que van a empezar a medir oficialmente la audiencia de los podcasts. Claro, estas empresas no miden la audiencia de canales marginales. Cuando una empresa como Nielsen o el Estudio General de Medios decide medir la audiencia de este tipo de plataformas es porque algo hay detrás, ¿no? Como es la frase esa de cuando a humo huele, fuego hay, o una cosa así, ya sabes lo que te quiero decir. Cada vez más creadores, eso está claro, te he mencionado Podium, del grupo Prisa, que ha creado una empresa exclusivamente para hacer podcasts en distintas temáticas, y cada vez más anunciantes están entrando en el sector, con lo cual estamos hablando de un sector en pleno auge. Vamos a ver ahora la verdadera magia del podcast. Yo cuando hablo de la magia del podcast lo divido en magia para dos tipos de, primero, para tu audiencia, para el que lo escucha, y segundo, para ti, para la empresa, para el creador, para el freelance, para el trabajador autónomo que utiliza el podcast para acercarse a esa audiencia. Si lo haces bien, son dos caras de una misma moneda, porque la clave realmente para construir un negocio sólido, sostenible, rentable en Internet es aportar valor a tu audiencia. Con lo cual, si tú estás haciendo algo que le interesa a tu audiencia y que le resulta cómodo a tu audiencia, de facto estás ganando tú. Es la forma realmente de ayudarte a ti mismo, ayudando a esa audiencia con ese contenido. Para el creador, el podcast al final tiene un impacto sobre la audiencia y sobre la monetización directo, como hemos visto. Te permite generar más autoridad en tu nicho de mercado, eso está claro, es decir, no todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo tiene un blog, hay que tener un blog, pero el que va un pasito por delante, ya sabes que en esto del marketing online, el que pega primero no pega 2 veces, pega 2000 veces. Imagínate si pudieras volver atrás en el tiempo y crear la primera página de Facebook, la primera cuenta de Twitter, el primer blog en tu nicho de mercado. Con el podcasting ahora puedes conseguir esa diferenciación y esa percepción de innovación. Para el creador, esa sensación de que tu público te conoce, de que a mí me ha pasado de estar hablando con alguien y que se ríe, digo, ¿de qué te ríes? Dice, es que suenas igual que en el podcast. Digo, bueno, claro que suena igual que en el podcast, es que soy yo, ¿no? Esto es como pasa cuando te encuentras con algún locutor de radio y le oyes hablar y te hace gracia, ¿no? Pues esa conexión que se establece, esa conexión personal, ese engagement, yo no he visto ningún otro canal que lo haga igual.
Y todo ello, por supuesto, con mucha menos competencia que en otros canales. Y para la audiencia, ¿cuál es la magia para la audiencia? ¿Cuál es la magia del podcasting para tu oyente? Primero, tiene un contenido ultra especializado, creado por alguien que comparte esa pasión o ese interés en un mismo nicho de mercado. ¿Qué significa esto a efectos prácticos? Bueno, pues esto lo que quiere decir es que, claro, tú en la radio, tú eres un profesional de la radio y trabajas en una cadena, y los programas de esa radio van a depender realmente de la audiencia. Tiene que haber una audiencia muy grande para hacer un determinado tipo de programa, y si la audiencia no es suficientemente grande, a lo mejor te toca hacer ese programa a las 3 de la mañana un sábado o un domingo. Esto quiere decir que hay podcasts, y de hecho los hay de verdad, solo para coleccionistas de Star Wars. Quizás no es el mejor ejemplo cuando te he dicho antes que esto no es un canal de frikis, pero bueno, que nadie se me ofenda, al final estamos hablando de que se pueden crear contenidos ultra especializados y compartir esa pasión por algo desde los viajes hasta los parques temáticos, hasta el marketing online. En segundo lugar, tu audiencia puede escuchar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Esto es un contenido bajo demanda. Cualquiera que tenga hijos, uno mismo ve que estamos en un mundo multitarea donde tendemos a hacer 1000 cosas al mismo tiempo, ¿no? El podcast permite a tu audiencia escucharte, consumir tu contenido mientras están en el gimnasio, lavando los cacharros en casa, haciendo la casa, en el metro, en el atasco por la mañana. ¿Qué mejor forma de comunicar tu contenido a tu usuario que no haciéndole leer un tocho de 2000 palabras, sino escuchándolo cómodamente mientras puede estar haciendo otra cosa? Por otro lado, recuerda que estamos hablando de suscripción y actualización automática y sobre todo una tremenda conexión emocional con la audiencia, que es lo que le da es esa cercanía. Bueno, ya hemos hablado de las ventajas del podcasting, hemos hablado de por qué es revolucionario y ahora vamos a entrar al lío. Los que me conocen, los que escuchan la Academia de Marketing Online, los que visitan oscarfeito.com, saben que yo soy una persona muy de principio y de construir negocios desde la base, que he puesto una frase de la Biblia, creo que dice: con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. Muchos negocios fracasan porque no tienen estos cimientos. Se centran en las técnicas, en los trucos, en los mecanismos, en las herramientas y se les olvidan los cimientos. Vamos a ver los cimientos de un podcast de éxito. Primero es cuál es tu mercado y cuál es tu público objetivo. Probablemente ya tienes un nicho de mercado, al final estamos hablando de la temática general de tu podcast, puede ser belleza, o puede ser moda, o puede ser marketing, o puede ser deporte, o algún deporte en concreto, ¿no? Esa es la temática general de tu podcast. Yo te sugiero que sea algo que te apasione de verdad, pero no solo para un podcast, para un blog, para un canal de YouTube, para cualquier otra cosa, y la razón es que aquí la perseverancia es clave, y es muy difícil perseverar en algo que no te apasione realmente. Conviene que sepas más que la persona media sobre ese tema. Fíjate que aquí estoy utilizando el concepto experto, entre comillas, porque en Internet el experto es simplemente el que sabe más que la persona media. Es decir, si tú sabes más que la persona media por tus experiencias profesionales o por tus vivencias personales sobre un determinado tema, de facto en Internet eso te convierte en un experto. Por lo tanto, eso conviene también que lo tengas en cuenta a la hora de elegir tu mercado. Luego tienes que definir tu público objetivo, esto es muy importante, a quién vas a ayudar concretamente y cómo lo vas a hacer, a través de qué propuesta de valor añadido. El público objetivo es quién dentro de ese nicho de mercado. Yo hago marketing online, pero claro, no es lo mismo enseñar marketing online a personas que empiezan de cero que hacer máster en marketing online para personas que llevan 15 años trabajando en el sector, que para personas que son nativos digitales o para personas que no han tocado un ordenador en su vida. Es el mismo mercado, es el mismo nicho de mercado, como puede ser belleza o fútbol o coleccionismo, pero lo que estamos haciendo es definir un público objetivo concreto a quien vamos a ayudar a través de nuestra propuesta de valor añadido. La base del marketing de contenidos, la clave de cualquier negocio en Internet es ayudar a un grupo concreto de personas a superar un reto, un problema, una frustración, cualquier tipo de problema. Eso es la base de todo. Antes de vender tu producto, antes de vender tu servicio, hoy en día tienes que ganarte la confianza de tu usuario, de tu lector, de tu espectador, de tu oyente, del usuario de tu app, de lo que sea. Ganarte esa confianza, demostrarle que eres capaz de aportarle un genuino valor añadido y a partir de ahí puedes hacer muchas cosas. Pero si te falla eso, no vas a hacer nada. ¿Quién va a ser el oyente ideal de tu podcast? Aquí tienes que cogerte papel y empezar a pensar en quién es. ¿Es un particular o es un negocio? ¿Es una persona que te va a escuchar a título personal o es el CEO o es el director de operaciones o es el director financiero o quizás el director de recursos humanos o la directora de recursos humanos
de una empresa. ¿Por qué te va a escuchar? ¿Qué problemas tiene o qué ayuda necesita? ¿Qué otros contenidos consume? ¿Qué otros blogs? ¿Qué otras redes sociales? ¿Por qué está interesado en esto que quieres contar? Yo creo que lo normal es crear un podcast después de haber creado un blog como una técnica, digamos, para amplificar el mensaje. Por lo tanto, muchas de estas preguntas ya te las habrás hecho, pero no está de más volvérselas a formular. Vamos a definir ahora los contenidos del podcast, que son al final los temas concretos que vas a tratar en tu programa. Y al final esto es una cosa que tú puedes tener una idea, pero luego es muy importante ese feedback continuo, leer los comentarios que te van a ir dejando tus oyentes en iBooks, en iTunes, los emails que te van a escribir, y a partir de ahí ir afinando el contenido, irlo dirigiendo hacia ahí. Conviene empezar, sin embargo, teniendo unas ideas antes de plantarse delante del micrófono. Es decir, aquí fíjate que estamos viendo cómo construir los cimientos de un podcast de éxito y no empezamos por qué micrófono me compro. Eso vendrá más tarde, eso lo hablaremos ahora dentro de un rato, pero primero conviene saber de lo que vas a hablar. Algunas ideas para encontrar ideas, valga la redundancia. Bueno, los que estéis familiarizados con el posicionamiento SEO o tenéis un blog y tenéis que pensar en qué escribir cada semana, pues esto os va a resultar familiar porque realmente utilizamos el mismo tipo de técnicas, ¿no? Otros contenidos propios que hayas compartido a través de distintos canales, contenidos populares de otras personas, probablemente sigues otros blogs o canales de YouTube o redes sociales y ahí ese contenido que se comparte, que corre como la pólvora, eso puede ser una idea. Nunca hablamos de copiar contenidos, pero sí de inspirarte en aquellos contenidos que despiertan más interés, aunque no sean contenidos tuyos. Las alertas de Google, a mí me gusta mucho crear alertas para mi nicho de mercado para poder saber qué es lo que se mueve, sobre qué se está escribiendo. Grupos y perfiles destacados en las redes sociales, no te olvides de los grupos, pues la gente muchas veces sigue a 2 o 3 personas clave, pero la verdadera riqueza de las redes sociales está en los grupos. Las tendencias de búsqueda de Google. Google tiene una herramienta que se llama Tendencias de búsqueda de Google, buen nombre, Google Trends, y te va diciendo lo que la gente está buscando y cuáles son esas tendencias, también relacionadas con tu nicho de mercado. Por último, una cosa que a mí me encanta son los libros de Amazon. Hay libros de Amazon sobre prácticamente cualquier tema, y una cosa que no todo el mundo sabe es que tú puedes ver el índice de todos los libros, ¿no? Entonces, si yo estoy en un sector como es el marketing online y yo veo que hay un libro sobre redes sociales en Amazon, yo puedo ver el índice, ver qué tema se está tratando y luego ver los comentarios de las personas que lo han comprado, las estrellitas esas, y ver qué es lo que les ha gustado, qué es lo que no, qué han echado en falta. Todo esto te va a dar ideas para cubrir en tu podcast. Bueno, lo siguiente que tienes que decidir es quién diablos va a cometer la temeridad de ponerse frente al micro día tras día, o semana tras semana, o mes tras mes. Hay varios modelos. Puedes estar tú solo ante el peligro, tiene ciertas ventajas, tienes absoluto control sobre tu contenido y cómo lo haces y cuándo grabas, pero puede ser solitario y es más difícil hablar si no tienes otra persona delante. Puedes hacer un podcast en grupo, es más divertido y es más natural porque es como una conversación con unos amigos o con unas personas que puedan estar interesadas en ese mismo nicho. Puedes hacer entrevistas, que es muy útil también porque es contenido muy rico de otras personas, pero también es más complejo de gestionar y de grabar y de editar, tienes que quedar con las otras personas, etc. Y puedes hacer distintas combinaciones. Yo tengo un podcast 2 veces por semana, los lunes estoy yo solo, monólogo, y los jueves tenemos invitados. Hemos tenido escritores, expertos en marketing online, hemos tenido personas, presentadores de televisión, y a partir de ahí, bueno, pues a mí me parece un mix interesante. Ahora, es importante, las combinaciones dan frescura al podcast, pero puede resultar confuso para tu audiencia. Y en esto del marketing online, normalmente es muy importante ser previsible. Esto es como lo que decía Joker en Batman, ¿no? Introduce un poquito de anarquía, cárgate el orden establecido y todo se convierte en caos. En el marketing online es así, si tú publicas 3 vídeos de YouTube una semana y luego no vuelves a publicar en 4 meses, todo ese trabajo que has hecho probablemente no va a servir para nada. Por lo tanto, la constancia y la previsibilidad, fundamental. ¿Qué hacemos luego? Definir una estructura coherente. Lógicamente, vamos a necesitar una estructura. Planifica, planifica, planifica con un papel en sucio, un guión, una estructura, ¿de qué vas a hablar? Utiliza una fórmula aprobada, introducción, desarrollo, conclusión. En la introducción de mi programa yo tengo una serie de noticias, yo comento cosas de qué vamos a hablar, de qué vamos a tratar, qué ha pasado esa semana, qué es relevante, luego tenemos un desarrollo o un contenido principal para el programa en curso y luego una conclusión. En esa conclusión puede haber una llamada a la acción, la famosa call to action, donde invitamos a esos oyentes a que se suscriban, que compren, etcétera, etcétera.
Al final no hay podcasters buenos ni podcasters malos. Yo creo que hay algunos que se preparan más que otros, ¿no? Y ahí es donde está el truco, ¿no? La primera vez va a ser un desastre, con casi total probabilidad. Quizás lo vas a repetir 15 o 20 veces y lo vas a seguir odiando. Yo lo repetí 15 o 20 veces y cada vez que escucho mi primer episodio me parece absolutamente lamentable, pero oye, llevamos ya 160 episodios y si hubiera intentado hacer ese primer episodio perfecto, nunca hubiéramos tenido esos 600.000 oyentes que te he comentado al principio. Por lo tanto, dentro de esta planificación, hombre, hay que huir de los extremos. Ni lo tengas todo absolutamente memorizado ni leído, ni intentes improvisar porque probablemente te va a quedar relativamente mal. Tenemos que hablar de tiempos. Una de las preguntas más comunes que recibo es, oye, ¿cuánto tiempo tiene que durar cada episodio y cada cuánto tiempo tengo que publicar un podcast? Y aquí, con respecto a la primera, no es por hacerme el gracioso, pero va a durar lo que tenga que durar. La duración de un podcast, hay podcasts que pueden ser 5 minutos, hay podcasts que pueden ser 15, hay podcasts que pueden ser 2 horas. Y yo he escuchado podcasts de todos los tipos. ¿Cuánto tiene que durar tu podcast? El tiempo necesario para aportar valor a tu audiencia. Así de fácil. ¿Puedes aportar valor en 5 minutos? ¿Tienes un tip? ¿Es un podcast de tips concretos? ¿Quieres establecer una relación más personal? Pues quizás va a tener que ser más largo. Pero es un resultado de tu guión y de tu estilo. ¿Cada cuánto? Generalmente más es mejor. ¿Por qué? Por ese efecto bola de nieve que te comentaba al principio. Si tú tienes 3 episodios y un oyente descubre tu podcast, le gusta al primero que escucha, tiene 2 más. Si un oyente escucha tu podcast y tiene 150 más porque sacas 2 cada semana, o 1 al día, o 1 cada 2 semanas, lógicamente ese efecto bola de nieve va a crecer más, con lo cual tienes más posibilidades de crecer cuanto más publiques. Pero es más importante la calidad y la regularidad. Es decir, es preferible hacer un solo episodio al mes en lugar de intentar hacer 1 al día y fallar a la primera semana, pero cumplir tu horario a rajatabla. ¿Qué es una vez al mes? Una vez al mes. Haz un episodio una vez al mes y que sea fantástico. No intentes ir a 1 al día porque lo hace fulanito o 1 a la semana porque lo hace Pat Flynn en Estados Unidos. No, de hecho los podcasters norteamericanos cada vez están abriendo más, ampliando más y dejando un tiempo prudencial para que la gente saboree los podcasts, para no dar esa sensación de agobio de que la gente se descarga episodios y no tiene tiempo para leerlos, ¿no? Antes de comprometerte, sé muy consciente de lo que requiere hacer un podcast y del trabajo que implica. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a empezar viendo 3 ingredientes esenciales que tienen los podcasts de éxito, ¿no? Primero, el título. Bueno, los podcasts de éxito y los podcasts de fracaso, todos tienen título. Yo creo que lo que diferencia unos de otros es un buen título, ¿no? El título debe de atraer a los oyentes adecuados y esto se hace incluyendo palabras clave y evitando títulos crípticos. Si yo tengo un podcast de marketing online y lo llamo El Caramelo Mágico, puede ser muy creativo para una tienda en el barrio Salamanca, pero para un podcast, la persona que está viendo los podcasts y ve la cuchara mágica o la fresa preciosa, puede ser un juego de palabras que para otro sector o para otro nicho, para otra industria funciona. Aquí no. Yo te recomiendo huir de esos títulos crípticos y ultra creativos e incluir palabras clave que expliquen a ese potencial oyente exactamente de qué va tu programa. Aparte, tiene la ventaja añadida de que iTunes es uno de los mayores motores de búsqueda del mundo, muy cerca de Google, de hecho, y posiciona muy bien, francamente. Es decir, a lo mejor tú no has conseguido posicionar tu keyword directamente en Google, pero si esas keywords se incluyen en el título de tu podcast, resulta que tu podcast a través de iTunes está número 1 en Google por el poder que tiene iTunes. Esto es un truco que llamamos la puerta de atrás del SEO, ¿no? Que es aprovecharse de esa presencia de grandes empresas como puede ser iTunes, ¿no? Número 2, segundo ingrediente de estos 3 ingredientes esenciales, la descripción de tu podcast. O sea, la descripción aporta información adicional sobre el programa. Por ejemplo, quién lo crea, cada cuánto se saca, cuál es la periodicidad, cuál es la página web asociada a ese podcast, cuál es la misión, esa llamada a la acción de oye, pues si te ha gustado el podcast, aquí tienes más información, etc. Todo eso va en la descripción. Cuando un usuario está viendo un podcast, y yo lo hago de vez en cuando, yo prácticamente cada semana me meto a ver la lista de los top 100 podcasts en Estados Unidos para ver qué se cuece ahí, para ver de qué son. Entonces, claro, lo primero que veo son los títulos,
y luego entro a mirar la descripción. ¿Quién lo hace? ¿Quién es el creador? ¿Hay una empresa detrás? ¿Hay un particular? Todo eso va en la descripción. Recuerda que aquí el objetivo es convencer a potenciales oyentes que les ha podido atraer tu título para que se suscriban y para que escuchen tu podcast. Una vez más, no te olvides de incluir palabras clave para conseguir ese posicionamiento. Número 3, la imagen de tu podcast. Bueno, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, yo diría una buena imagen vale más que 1000 palabras, una mala imagen puede ser catastrófico para tu podcast, ¿no? Es verdad que luego no va a servir de nada tener una buena imagen si el programa no aporta valor y no dice absolutamente nada, pero es un buen punto de partida para captar la atención. En mi experiencia, las fotografías de personas en la carátula de un podcast, precisamente porque es un canal tan personal, y por otra cosa que a la gente cuando oye una voz le encanta imaginarse y lo primero que van a hacer cuando escuchen tu podcast es ir a Google a ver tu foto. ¿Cómo es esta persona que llevo escuchando todos estos días y que escucho todas las mañanas en el coche o en el metro? Por lo tanto, oye, pónselo fácil, pon tu foto en la carátula del podcast y ya les estás dando esa ventajita adicional, ¿no? Cuidado con el tamaño, tiene que ser muy grande, porque piensa que cuando la gente escucha a través del móvil, todo esto va a quedar muy reducido, por lo tanto, si tienes una foto con mucho texto, no se va a leer cuando se ve a través de un dispositivo móvil, ¿no? Con lo cual ahí hay que tener cuidado con eso. Ahora vamos a hablar de las herramientas, ¿no? Fíjate todo lo que llevamos hablando de podcasting y de esos consejos de planificación, hemos hablado del nicho de mercado, del público objetivo, de la propuesta de valor, de quién presenta el podcast, de cómo se organiza, del título, de la descripción, de la imagen. Todo esto todavía no hemos hablado de herramientas. Y esa es una de las claves más importantes. Lo más importante es la planificación del podcast. Todo lo demás es práctica. Ahora bien, vas a necesitar una serie de herramientas. Concretamente, vamos a necesitar un hardware y un software, unas herramientas físicas y unos programas. Algunos componentes son absolutamente esenciales y otros son opcionales. Los esenciales, ordenador, auriculares, micrófono. Eso es lo que necesitas para crear un podcast. Ahora, si entramos a pijadas, un brazo articulado para sujetarte el micro y poder hablar así como en la radio, un filtro anti-pop para que no se oiga este tipo de cosas, una araña para evitar las vibraciones del micro, una grabadora digital portátil si vas a ir a ferias o a congresos y vas a entrevistar a personas, una grabadora digital portátil de alta calidad, de alta definición también te puede venir bien, una mesa de mezclas si quieres en directo meter audio, meter invitados, sacar invitados, hacer un poco... yo personalmente hago un trabajo más de postproducción, no me gusta hacerlo en directo, pero si quieres puedes tener una mesa de mezclas y ahí es donde tenemos el hardware esencial. Vamos a ver los 3 componentes importantes que hemos dicho, que es el ordenador, los auriculares y el micro, en un poquito más de detalle. El ordenador. El ordenador fundamentalmente es porque para grabar y para editar audio es un proceso menos intensivo que la edición de vídeo. Por lo tanto, si has hecho vídeos en YouTube, si tienes un canal de YouTube, si alguna vez has grabado o has editado vídeos con tu ordenador o has hecho un webinar, tienes de sobra para hacer audio. Lógicamente el vídeo incluye audio y además incluye imagen, si solo vas a hacer audio, pues no necesitas un equipo tan potente. Cosas a tener en cuenta, la velocidad del procesador, eso es importante, es decir, un procesador rápido a la hora de editar audio va a ser más cómodo. La memoria RAM, muy importante, porque cuando tú cargas un audio de 1 hora, por ejemplo, y empiezas a editar y a meterle músicas, eso se aloja en la memoria RAM del ordenador, por lo tanto, a partir de 4 GB de RAM, 8 ya vas sobrado, 2 vas muy justo y yo creo que ya ni venden ordenadores de 2 GB, con 4 GB de RAM deberías de tener suficiente. Tarjeta de sonido, muy importante, hoy en día prácticamente todos los ordenadores vienen ya con tarjeta de sonido potente y espacio en disco. Yo recomiendo los discos SSD, es decir, que no tienen piezas movibles, de forma que la velocidad de acceso es mucho más rápido. Los Macs tienen SSD, hoy en día todos los ordenadores vienen con una unidad de SSD. Si vas a grabar el podcast y luego vas a editar y vas a importar música, etc., el acceso a esa información en el disco duro, la rapidez, es muy importante. Auriculares. Bueno, hay 2 usos fundamentales cuando grabas un podcast. Hay personas que les gusta escuchar su voz mientras graban, escuchan su voz, o si tienen alguien que les ayude en producción les va hablando. En la radio, por eso llevan los cascos, pues también porque les están hablando, les pueden estar diciendo cierto tipo de cosas o mensajes. A mí, francamente, yo me pongo los auriculares primero para minimizar las distracciones, me gusta estar aislado, en ese sentido yo me pongo los cascos sin escuchar mi propia voz mientras voy grabando. Son fundamentales, obviamente, para hacer entrevistas. Si en tu podcast vas a entrevistar a otras personas o vas a tener otro presentador que está en un lugar remoto,
vas a tener que utilizar los auriculares y desde luego los vas a necesitar para el proceso de edición, ¿vale? Porque vas a tener que estar escuchando, borrando, limpiando el audio y para eso vas a tener que escuchar. Yo, mira, lo que te recomiendo es que sean de estos envolventes, es decir, que escuches bien y sobre todo que sean cómodos. Yo he probado auriculares que me acaban apretando las patillas de las gafas y me entra un dolor de cabeza brutal, y el otro día vi unos Bose con cancelación de sonido que creo que cuestan como 400 euros, ni lo uno ni lo otro. Realmente lo que necesitas es una cosa que sea envolvente, que sea cómodo y que te permita editar. Y la pregunta del millón: ¿qué micrófono utilizo para grabar el podcast? Bueno, hay varias alternativas. Yo creo que hoy en día una cosa importante es que todos los móviles vienen con estos auriculares, con el clásico pinganillo, y se oye muy bien, francamente bien. Lo importante es que no te esté rozando en la solapa o en la camisa todo el rato, que esté apartado, pero en el peor de los casos puedes grabar con eso y no suena necesariamente mal. Hay micrófonos de diadema, me gusta Logitech, me gusta Microsoft, 30 euros. Realmente por 30 euros tienes un micrófono USB bastante bueno. Siempre es recomendable que sea USB o XLR si vas a tener una mesa de mezclas, pero fundamentalmente la idea es que capte el sonido de la mejor forma posible y que no sean simplemente los que se mete la clavijita sencilla, el jack de 3,5 de toda la vida, ¿no? Evita modelos inalámbricos. La gente dice, bueno, me voy a comprar los últimos auriculares, Bluetooth inalámbricos. Pueden crear, hoy en día no es normal que haya interferencias, pero puede darse el caso, sobre todo si son modelos más antiguos que creen interferencias, como hoy día todo es inalámbrico, todo Wi-Fi por todos lados, Bluetooth. Yo evitaría los inalámbricos y desde luego evitaría el micrófono del ordenador. Muchos ordenadores vienen con micrófono. El problema es que, claro, eso va dentro del ordenador y te está captando mucho ruido. Aunque estés al lado del micrófono, te va a captar bastante ruido el ordenador, con lo cual yo te diría, hombre, si puedes aspirar a lo que se llama un micrófono de condensador, como es el Blue Yeti este que tenemos en la imagen, que es un micrófono que cuesta en torno a 100 euros, no mucho más, y da una calidad de audio muy razonable. Bueno, software. Bueno, vas a necesitar un software para grabar y editar. Tienes opciones gratuitas. Yo utilizo Audacity, que es 100% gratuito. Hay software de pago, Adobe Audition, por ejemplo, que ya hace cosas más avanzadas, pero realmente lo que necesitas es un programa que te permita grabar y luego editar el audio. Yo recomiendo a todo el mundo empezar por Audacity. No hay que ir a gastarse cientos de euros en un programa de edición profesional para utilizar 0 funcionalidades, yo creo, al menos de inicio. Asegúrate de que el micrófono esté bien configurado. Si tienes un micrófono, piensa que muchas veces esos programas de grabación van a tomar la entrada que esté preconfigurada por defecto, que muchas veces no es el micrófono bueno. A mí me ha pasado a veces de entrevistar a personas o de que ellos me entrevistan a mí y que se den cuenta de que resulta que no tenían configurado como micrófono predeterminado su micrófono bueno y sin darse cuenta estaban grabando con el audio del ordenador. Y recuerda que vas a odiar tu primera grabación, pero que aquí nadie nace sabiendo, que es cuestión de echarle un poquito de valor, de perder la vergüenza y los complejos, ponerse a grabar, práctica y perseverancia. Vamos a ver cómo se crea un workflow de grabación. El workflow de grabación al final lo que te permite es que tú vayas creando tu podcast con esa periodicidad que has definido y ahorrando el mayor tiempo posible, siendo lo más productivo. ¿Qué hago yo? Primero tengo la grabación. Puede ser un episodio en solitario o una entrevista. Lo que hago es que luego importo esa grabación al software de edición. En mi caso es Audacity. Elimino ruidos molestos, recorto silencios incómodos o si se ha cortado en algún momento, intento que ese audio esté lo más apretado posible. Esto se pueden aplicar filtros automáticamente para eliminar estos sonidos de fondo. Normalizo los niveles de audio porque, claro, no nos damos cuenta, pero a veces estamos hablando un poco más bajo y luego de repente nos venimos arriba y hablamos y esto te hace unos picos de audio que conviene nivelarlo. Esto también lo hace automáticamente el software. Luego introduzco música o efectos de sonido, la música de introducción, la música final. Exporto a MP3, añadimos lo que se llaman las etiquetas ID3 para taguear ese MP3. Si alguien se lo descarga y lo escucha en el coche, va a ver esa etiqueta del título, etcétera, como cuando te compras un CD profesional que sale el nombre, el número de la pista. Pues esto lo puedes hacer con las etiquetas ID3 y hay programas gratuitos que te permiten hacerlo. Por último, subo el archivo de audio a un hosting, que ahora vamos a ver el detalle, y luego tienes la promoción activa y pasiva de tu podcast. Por lo tanto, ese es el workflow que utilizo yo. Un tema importante de software. Yo no te recomiendo utilizar el mismo hosting que utilices para tu blog para alojar los episodios de tu podcast y el feed.
Hay empresas que hacen hosting dedicado, yo utilizo Libsyn, además si utilizas el código Oscar Feito, no, Oscar, Oscar tienes un mes entero gratis, pero Spreaker, iBooks, hay un montón de plataformas que funcionan perfectamente desde aproximadamente $5 al mes, y es importante tener un hosting dedicado porque estamos alojando archivos grandes, es decir, un podcast calcula una compresión normal 1 mega por minuto, es decir, si tienes un podcast de 40 minutos pueden ser 40 megas, depende de qué compresión, no es lo mismo 96 kilobits por segundo que 128, claro, cuanto más sea la calidad de audio, más va a ocupar, pero son archivos muy grandes. ¿Y qué pasa? Que si tú tienes 10.000 suscriptores y sacas un nuevo episodio, 10.000 personas se van a descargar de golpe tu episodio. Esto es lo que viene a ser lo que se llama un ataque DDoS, es un ataque de denegación de servicio que puede tumbar un hosting normal por precaución. Por lo tanto, siempre es recomendable utilizar un hosting adecuado, además tiene la ventaja que te dan estadísticas, el feed, que es lo que envías a iTunes para que el podcast salga en iTunes, lo hace automáticamente y es muy cómodo, entonces son hostings dedicados. Ya realmente no hay mucho más que decir, ¿no? Yo creo que mucha gente parte con miedo con esto del podcasting, pero verdad que al final no era para tanto, ¿no? Muchas cosas son de sentido común y lo que no es de sentido común se aprende fácilmente y rápidamente, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Pues al final hay unas cuantas cosas que pueden salir mal, ¿no? Como todo, ¿no? Primero, una mala definición de nicho de mercado y público objetivo, pero esto no es un problema del podcast, puede ser un problema de un blog o de un canal de YouTube y lo veo todos los días. Personas que crean negocios, tienen un nicho de mercado, tienen claro lo que quieren vender, pero no saben quién es el público objetivo ni cuál es la propuesta de valor añadido, qué es el mensaje. Por lo tanto, si ese nicho está mal definido, ese público objetivo está mal definido o directamente estás matando moscas a cañonazos y quieres llegar a todo el mundo, si tu mensaje no tiene valor, es decir, si no estás aportando valor al oyente, si no tienes naturalidad, es decir, si no transmites personalidad, la gente no se tiene que aburrir escuchándote y decir, por Dios bendito, me voy a ahorcar de escuchar a esta persona. Necesito realmente comunicar, ¿no? Tienes que estar hablando de algo que de verdad te gusta, que te apasiona y con ese genuino interés en compartir con tu audiencia, ¿no? Escasa planificación, poca práctica, al final esto es un tema de práctica y claro, querer llegar y besar el santo y tal, pues no va a salir, entonces tienes que practicar y tienes que perseverar como cualquier otro canal de marketing online. Los componentes que hemos hablado, el título, la descripción, la imagen, puedes tener uno regular, otro chao chao, pero tienen que estar lo mejor posible. Si los tres, si el título, la descripción y la imagen están mal, eso puede ser un problema, ¿no? Calidad de producción técnica muy, pero que muy pobre. Fíjate que puedes tener una calidad regular, un sonido regular tirando a malo, no es grave. Tienes que tener una calidad de producción rematadamente mala y junto con las otras cosas, es decir, además de mala calidad de sonido, no aportar nada, no tener personalidad, no tener un público definido, pero la calidad, la producción técnica es de lo menos malo que puedes hacer, fíjate. Y por último, la falta de constancia. Esto, como todo en marketing online, requiere perseverancia y es episodio tras episodio y es mejorar y poco a poco empezarás a tener descargas, empezarás a tener oyentes y empezarás a tener esa comunidad de gente. Pero sobre todo, y lo más importante, no vas a generar tráfico, ni leads, ni ventas, pero no a través de un podcast, sino a través de ningún canal de marketing online si no actúas. Tú puedes escuchar todos los webinars que quieras y puedes comprar todos los cursos y puedes hacer todo, pero si no te remangas y haces ese primer episodio, no vas a llegar a nada ni con el podcast, ni con el blog, ni con Instagram, ni con las redes sociales. Por lo tanto, la primera causa del fracaso de un podcast, como con cualquier otro canal, es sencillamente no empezar. Y ya para acabar, me gustaría dejarte con una frase, los que me conocéis sabéis que la repito prácticamente en todos mis cursos, y es de Mark Twain, del escritor americano, y dice, dentro de 20 años lamentarás más las cosas que no hiciste que las que hiciste, ¿no? O sea, cuando mires atrás todas las cosas que podías haber hecho y que no hiciste por miedo, por pereza, por vaguería, por tal. En este caso, por potencial, espero que no lo sea, porque espero haberte por lo menos demostrado el potencial, ¿no? Pero todas esas cosas que no haces por razones absurdas, por miedo, por complejo, por vergüenza hablar, porque yo ya es que tengo mi blog y ya voy publicando ahí, dice suelta amarras, abandona ese puerto seguro, esa confianza que es lo que ya conoces, y descubre y explora nuevos canales, y esto lo dijo Mark Twain, y con esto pues vamos a terminar ya esta presentación. Si tenéis preguntas, dudas,
consejos, por supuesto, podéis escribirme directamente en contacto@oscarfeito.com. En mi web, ahí hay un montón de canales, de formas, Oscar Feito en Twitter,